tenerlo aquí en CR Noticias. ¿Cómo está? Buenos días, antes que nada. Bienvenido. ¿Cómo está, Patricia? Buenos días. Gracias por la invitación. Saludos cordiales a usted, la gente que escucha CR Satelital. Miren, sí es agradable conversar con usted, que aunque los temas sean negativos o sean preocupantes, mejor dicho, estamos optimistas. Economista, a ver, han habido algunos cambios, ¿no? Hagamos un vistazo general. No 5, sino 7,000 funcionarios menos, que no es novedad, realmente lo han hecho todos los gobiernos. No, 7,000 funcionarios menos, la fusión de las secretarías, de los ministerios y las secretarías, que son tal vez las últimas dos medidas más importantes. Esto precedido por una serie de leyes económicas. ¿Cómo ve el panorama hasta aquí? Y que tenemos un mes. Tenemos, a ver, a mayo, junio, no, 2 meses ya 2 meses de gobierno, ya en esta nueva etapa. ¿Qué lectura le puede dar usted en el tema económico a todas estas medidas? Sí, bueno, el gobierno va a caminar a 2 años, ¿no? De alguna forma, la curva de aprendizaje la ha aprovechado el año y medio que estuvo la terminación del periodo anterior. El presidente Lasso le ha servido como un proceso interesante de aprendizaje para el gobierno, y por eso que en estos 2 meses han lanzado una serie de leyes económicas urgentes, aprovechando la gran cantidad y la mayoría que tiene la Asamblea Nacional. El tema del año 2025 era claro que era un año de rebote. El año pasado caía 2%. Este año los números apuntan a que seguramente alcanzaremos la meta del Banco Central de 2,8% de crecimiento, quizás también se la superen. Luego, en la parte de los proyectos de ley, quizás también hay que chequear el último que está enviado a la Asamblea, que está impactar o intenta impactar a las utilidades de los repartos y dividendos, ¿no? Ahí hay que tomarlo un poquito con calma y analizarlo esa parte. Pero en lo que tiene que ver con empleo, es más para mí un tema de norte, ¿no? Es decir, estoy intentando ya no solo recortar el gasto en el gasto de capital, como se lo vino haciendo desde el 2014 en adelante, donde la inversión pública se cae fuertemente, donde el gasto de capital, el presupuesto del Estado se reduce a niveles mínimos, desapareciendo prácticamente de la economía el gasto estatal en la obra pública, y ahora dice, bueno, ya por ahí ya no puedo reducir más, tengo que ir a tratar de achicar el gasto de corriente, el gasto de la nómina. No se lo ve eso en el programa con el Fondo Monetario Internacional. No hay una afectación a la nómina que se vea en el programa con el fondo que esté vinculada a la medida actual de la reducción de ministerios, de la eliminación de 5,000 puestos de trabajo, o quizás un poco más. O es un tema que no va a impactar en el gasto, o es un tema que no está programado con el Fondo Monetario tan directamente. ¿Y por qué creo que no va a impactar en el gasto? Porque seguramente esos 5,000 puestos de trabajo que puedan ser eliminados pueden ser compensados en buena parte por otros trabajadores, otros puestos. O quizás también en lo que es estas partidas presupuestarias pueden servir para ser ocupadas por otros gente que estaba trabajando sin contrato o sin partida. Bueno, hay muchas lecturas, estamos haciendo la lectura económica, ¿no? Y yo coincido con usted, es probable, y esto según lo que decía la propia señora Gelliver ayer, Cynthia Gelliver, que decía, que aseguraba, bueno, pues que no se va a declinar la tensión con todas estas cosas. Entonces yo me imagino que muchos volverán a ser contratados en esta fusión porque necesitarán, no, pero esa es la lectura económica. Tal vez no los 5 o 7,000, pero sí una gran cantidad para que hagan lo que hacían los despedidos. En la lectura política, que no es normalmente en lo que nos metemos con su diálogo, pero en la lectura política economista también está de fondo el tema de descorreizar. Muchas veces se habló de que en los mandos medios el país todavía mantenía un gran poder, o mejor dicho, el correísmo todavía mantenía un gran poder en el país. Y esto puede haber servido también para descorreizar, si así se consideraba, que deberíamos de verlo de acuerdo al mérito, ¿no? Pero de pronto o sea,
carambola, 2 por 1. Sí, pero ¿qué se hace cuando la mitad y menos, digamos, 40% de la población electoral está a favor de un partido y el otro está a favor de otro? Se debe gobernar para todos. O sea, no puede gobernar solamente para los que votaron o son afines a él. Por supuesto que hay que buscar que la gente que trabaja también se alinee, ¿verdad? Que, o sea, si este ya es el gobierno que fue electo, entonces debe trabajar bajo lo que el gobierno actual está tratando de Bajo estos implementar. planes. Y si no le gusta, entonces que se retire. Obviamente, siempre hay esa opción. Pero si vamos a chequear por quién votaste y te saco, entonces eso Pero no creo siempre, que sea positivo. siempre y cuando no se conviertan en saboteadores. Le digo esto porque yo veía una arenga, porque eso no era un discurso de una profesora en una universidad de Manabí que decía, una universidad estatal, tenemos que recuperar la revolución ciudadana y tal. Entonces, el tema es cuando todos tenemos el derecho así seamos comunistas o el partido que sea, a trabajar honestamente, pero cuando alguien ya se convierte en una piedra en el zapato ante los planes que un gobierno traza públicamente, entonces la historia es otra, pues, ¿no? Sí, yo no sé si la historia es otra. La verdad, ahí yo creo que este, el presidente es presidente de todos y debe gobernar para todos. Por supuesto que va a ser más, uno quisiera que tener todo el apoyo de la gente y el que no esté alineado con el gobierno, entonces le toca trabajar o con mucho gusto o sin gusto, pero tiene que trabajar por lo que el gobierno plantea. Y si no está trabajando con lo que el gobierno plantea, entonces claro, el gobierno tiene la potestad de decir esta persona no está trabajando, y entonces tiene que retirarse, pero es O porque no está está haciendo trabajando. O sea, política. es el proceso, digamos, hay un proceso de evaluación. Se le pide tal cosa, no hace, se le pide tal cosa, no hace, entonces lo separa. Pero no es Ya, porque, sí, encontré una lista en donde decía que Pepe y Juan estaban en esa reunión y entonces tengo que sacarlo. O sea, no creo que funcione así. tiene, Pero en todo sí. caso, vamos a ver cómo le va el gobierno en esta depuración que está haciendo, ¿no? Le comento para pasar a otro tema. Yo conozco, por ejemplo, que a nivel de hospitales se estaba haciendo no un seguimiento de correístas y anticorreístas, pero sí de la labor, de una medición de qué clase de servicio estaban prestando los trabajadores desde mayo, desde que empezó. Y eso está muy bien, eso Sí, está muy bien. Esa labor, esa evaluación, esa revisión, decir que hay quejas contra una persona que no está trabajando, que está faltando, que está cobrando el sueldo y no está trata mal. asistiendo. Sí, ahí no hay forma de ponerse a favor de nadie, porque simplemente estás incumpliendo la tarea. Y no importa si estás de un lado o del otro lado político, estás incumpliendo Uh-huh. tu tarea y entonces no le sirves al gobierno, no le sirve a la ciudadanía y hay que tomar medidas, ¿no? Ahora, el presidente habló hace un par de días, el lunes, sí, en una entrevista, y hay algo que, sinceramente, economista, yo no entiendo. No, y yo ayer le decía, economista, lo queremos tener para que nos explique esto, porque el presidente acaba, por las razones que hemos hablado, acaba él de separar entre 5 y 7 mil funcionarios públicos, no, bueno, porque no hay cama para tanta gente, si no eran productivos, etcétera. Pero resulta que al mismo tiempo, dice el presidente en esa entrevista que dio, dice lo siguiente, a ver, déjeme volver a abrir aquí lo que él manifiesta, aquí está. Dice que la deuda estatal con el IES se puede solucionar con la generación de empleos. La deuda estatal que sube a 24 mil millones de dólares. 24,000. O sea, primero me llama la atención, yo creo que es el presidente que ha dado una cifra más alta en el reconocimiento de la deuda al Seguro Social. Y segundo, entonces, a ver, ¿cómo entendemos esto? Sacamos 7,000 funcionarios por la razón que sea, porque no estaban cumpliendo, porque estaban de más, porque se volverán a tomar, etcétera.
y habla de la generación de empleo, eso en la parte estatal, no, cuando sabemos que en la parte privada tenemos el gran saboteador, que no es político, digo yo, que es una cuestión infernal, que es el tema de la inseguridad. ¿No? Porque uno pasea por Guayaquil y uno ve, se alquila, se alquila, se alquila, se alquila, se alquila, se alquila, se vende, se vende, se alquila, donde antes eran negocios. Entonces, por mucho que haya una disponibilidad, una facilidad de créditos o lo que sea, nadie quiere ser víctima de secuestros, de extorsión, de vacunas, y eso ha obligado a muchísimos pequeños empresarios a cerrar sus negocios. ¿Cómo vamos a generar más empleo para pagarlo del seguro? Sí, ahora, el tema del seguro también es una situación compleja, ¿no? El contratando más gente no se va a solucionar la deuda con el seguro, no se va a solucionar el problema con el seguro. Quizás va a ayudar un poco a mejorar ese déficit. Para poner una relación, hoy día más o menos el empleo privado que está afiliado a la seguridad social, para redondear, son unos 2.300.000 personas. Y el empleado público será unos 650.000 personas. Esos son más o menos 3 millones de personas, que es la gente que está afiliada. Eh, Esa gente que está afiliada paga su contribución al Seguro Social, y el Seguro Social toma esa plata y tiene que pagarle a los afiliados. Yo no tengo el dato exacto de los afiliados, pero me imagino que serán unos, digamos, 600.000 personas que estén afiliadas. Entonces, la relación entre la gente afiliada y el jubilado es más o menos 5-1, ¿no? Digamos, 3 millones de personas están afiliadas y 600.000 personas en jubilación. Esa relación es 5 veces a 1. En el pasado éramos 9 veces a 1, ¿no? El riesgo es que, como pasa el tiempo, la gente no crece en el empleo, porque ha estado estancado en los últimos 10 años, y la gente sí crece en la jubilación, y la relación se va achicando a 4-1, a 3-1, y entonces eso de ahí es lo que afecta en la sostenibilidad del sistema de pensiones y de la seguridad social. Y también influye el tema de la expectativa de vida, que es más alta, influye la natalidad, que es más baja. O sea, hay otros elementos por ahí que tienen su peso, y que no solamente es el caso ecuatoriano, eso está ocurriendo a nivel global. Ya hace unos 5 o 6 años ya Francia intentó corregirlo, pero le hicieron unas revueltas terribles. Nicaragua intentó corregirlo, le hicieron unas revueltas terribles. Aquí se empezaba a escribir en esos mismos días esas reformas, y prefirieron quitarlas totalmente de cualquier mesa de análisis. Entonces, que tú crezcas un poquito en el empleo, no te va a solucionar. Necesitas un gran crecimiento en el empleo, que casi que dupliquemos el empleo, lo cual es muy complicado. Yo recuerdo siempre el presidente Lazo, en su oferta de campaña era: yo quiero dar 1 millón de empleos en mi periodo. O sea, estamos hablando de, ojalá que dejamos 250.000 empleos por año. Y no hemos crecido ni una sola persona en empleo pleno desde el 2012, más o menos. Estamos 13 años estancados en las mismas 3 millones de personas. Este año creo que vamos a crecer esos 250.000 personas, y vamos a superar seguramente el nivel prepandemia, que es hoy día nuestra meta, nuestro techo actual. Ya, pero no sería posible, economista, porque mire, ante esa posibilidad, por ejemplo, de que aumente la edad para la jubilación, que de hecho además el presidente prometió en su campaña preelectoral, en su campaña electoral, que no iba a subir la edad de esto. Acuérdense que porque todas las personas, ni siquiera de la tercera, sino ya de la cuarta edad salieron a votar y todo, entonces dijo, no voy a subir la edad. Ahora, no sería posible, por ejemplo, porque es que también a través del tiempo se dieron muchos beneficios que son costos importantes para el Seguro Social. El gobierno ha empezado con esto de la alcahuetería que había, de las citas, de los call centers, ¿no? Y de que vaya a la empresa privada, vaya a la empresa privada, vaya a la empresa privada, ¿no? Y cuando en realidad tendrían que ver primero si se podía evaluar o no, o cuán importante era hacer una inversión de pronto en el seguro
para evitarse esas gigantescas cuentas de la empresa privada. Una vez yo estaba en una clínica aquí del norte, porque por un seguro particular estaba haciendo atender a uno de mis hijos, hace siquiera 10 años, economista. Y entonces, por el Seguro Social, yo vi que le estaban facturando una operación a una joven, a una mujer de unos 19 años, 20 años, porque ahí estaban diciendo todos los datos. Estaba una persona ahí, un señor haciéndole los datos. Y le estaban cobrando al Seguro Social por una operación de apéndice. Y yo, como periodista curiosa, después le pregunté al señor que tuvo complicaciones. Me dice, no, fue una operación sencilla. $20,000 por una operación que el día de hoy cuesta entre $2,500 y $3,000 en una clínica particular. $20,000. Entonces también ha habido un saqueo al seguro, por una parte en eso. Por otra parte, es bonito que el Seguro Social cubra también a nuestros hijos, pero de pronto, no sé, pues que cubra al uno gratis, al segundo ya le cobre un 10%, al tercero un 20% y así sucesivamente, porque no hay cama para tanta gente. Si es que a la esposa hay que pagarle por una cobertura, entonces, ¿por qué no también a partir del segundo hijo? O el 50% a partir del segundo hijo. O sea, porque también se corre el riesgo, economista, de que la gente diga, bueno, ya estoy aquí afiliada al seguro porque no me queda más, pero para jubilarme a los 70 años realmente prefiero hacer un esfuerzo y contratar una de estas empresas internacionales que en 20 años me da una pensión. O sea, también hay esas posibilidades de que esto resulte, de que el remedio resulte peor que la enfermedad, economista. Sí, pero mire que el ejemplo que usted plantea, ¿no? Supuestamente debería detenerlo el seguro, las auditorías, ¿no? Uno debe ser operación de apéndice, tanto, días de clínica, tanto, quirófano, tanto. O sea, hay un parámetro para esa situación, y eso es lo que no se ponen de acuerdo seguramente y están por ahí por millones de dólares pendientes para poder decir, esto lo puedo pagar o no lo puedo pagar. Ahí sí, por supuesto, quizás han habido o existido en algunos casos abusos. Quédate unos cuantos días más de recuperación, que quizás no hagan falta, pero tampoco para las clínicas privadas tampoco es un buen negocio que el Seguro Social les deba plata, les deba tal cantidad de plata, ¿no? Pero en todo caso, ahí hay que trabajar más, y quizás el gobierno lo que le corresponde chequear ¿es el Seguro Social el que debe dar la salud o es el Ministerio de Salud el que debe plantearlo, ¿no? Quizás hay que quitarle algún peso, alguna carga de Seguro Social para tratar de evitar que eso lo pueda complicar en un futuro cercano. Luego lo otro, ojalá uno pudiera decir así, como me trata tan mal el seguro y no lo utilizo, yo quisiera poderme salir del seguro, no pagar el seguro y yo seguir con mi seguro privado. Pero lamentablemente esto de acá es el que hoy día paga el seguro, está solventando, cubriendo al que no puede pagarlo, al que lo paga en cantidad muy pequeñita. Entonces hay una suerte de compensación de subsidio que no podemos decir, retírese un grupo y sigan el resto. Si hoy día no lo puede atender, peor con menos gente, pues, ¿no? Entonces, pero al menos así debería uno decir, oiga, controlemos ese tipo de situaciones, algunos proyectos y negocios que se han creado alrededor del seguro social y del pago potencial futuro del seguro social, que eso quizás lo malo es que no hay control, lo malo es que todo es derivación, lo malo es no te opero acá para derivarte, o no te opero yo aquí, te opero yo en la otra clínica privada. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tratar de evitar que se repitan. Sí, bueno, yo creo que el tema de las mafias que hay en salud son tan bravas como las que hay en minería. Porque mire, ha habido funcionarios muertos, ¿no? Ha habido funcionarios que por querer poner orden los han matado. Entonces, es un hueso muy duro de roer. Pero, ¿qué quiere decir esto, economista? Que solamente la opción sería aumentar la edad de la jubilación. ¿No habría otra alternativa o de pronto un conjunto de alternativas o esta sería una de las medidas? Mire, si uno plantea este caso, vamos a usar el ejemplo personal. A mí me tocaría jubilarme después de 5 años, ¿verdad? La ley podría decir, oiga, el que está por jubilarse en 5 años
que espere un poquito y que se jubile en 7 años. Y el que está a jubilarse por un año, que espere 6 meses y se jubile después. Es decir, hacer un Progresivo. prorrateo progresivo para poder llegar. Pero uno también podría decir, oiga, el que está a jubilarse por 20 años, entonces ese se va a jubilar no a los 65, a los 70. Es decir, en algún momento a alguien mucho más lejano podría uno ampliar el plazo. Quizás el que no ha nacido todavía, el que no ha nacido todavía se va a jubilar después de 10 o 15 años, pero tienes que empezar algo. O sea, si no empiezas, entonces vas a tener una dificultad ahí, porque como está hoy día, el Seguro Social no soporta. Y peor el Estado, porque el Estado tiene que dar ese 40% para la jubilación, que más o menos son unos 3.000 millones de dólares que no le está dando completo y que se está, y encima el Seguro Social, en vez de lograr eficiencia, sigue con estos valores elevadísimos pendientes de cobro. Quizás no hay una buena auditoría, quizás no hay una buena relación, pero también hay que tratar de entender la parte política, ¿no? El Seguro Social quizás no fue el que dijo vengan a atenderse todos de forma gratuita, que haga el Seguro Social, aunque no hayas aportado, si tienes por ahí un familiar que tu familiar está aportando. Entonces, eso quizás era, oiga, váyase al Ministerio de Salud, refuerce el Ministerio de Salud, que es la responsabilidad del gobierno más que de la seguridad social. Ya, pero me parece tal vez una cuestión mucho más digerible, ¿no? Es decir, sí, me tengo que jubilar en 7 años, bueno, no me voy a jubilar en 7, me voy a jubilar en 9, ¿no? O sea, y así, sucesivamente. Pero yo a los jóvenes les tengo miedo, o sea, ¿a qué me refiero? Ellos tienen otra visión de la inversión, entonces se podría provocar también alguna especie de estampida entre la gente joven que va a decir, o sea, ellos consideran que 5 años es bastante. Entonces, he conversado con muchos jóvenes y dicen, no, para los 70 años, no, si ya 65 es bastante, en otras partes es menos, invierto afuera. Sí, aquí pues no me queda más que seguir asegurado. Y se podría provocar tal vez algo contrario. No sé si va a mantener la palabra, la promesa el presidente Daniel Noboa, de no aumentar la edad, o si realmente en algún momento ya esté contra las cuerdas por la situación económica del Seguro Social, pero la reacción podría ser incierta también, economista. Sí, al final del día los gobiernos todos se terminan pareciendo, ¿no? Al final del día lo que les interesa es mantener su base política, mantener la aceptación, posponer lo que más se pueda, posponer alguna medida impopular. Y esta de Seguro Social es tremendamente impopular. Creo que más fácil pasó la medida de la super, más fácil pasó la medida El de la combustible, extra, sí es. más fácil Así es. pasará la focalización del diésel, pero la del Seguro Social afecta. Mira que yo recuerdo haber estado en una reunión cuando Augusto de la Torre en una universidad presentaba el estudio que habían hecho en el gobierno del presidente Lazo sobre la insostenibilidad del Seguro Social. Y entonces planteaba algunas alternativas, ¿no? Planteaba cosas que se hagan los ajustes para gente no ya los que están próximos a jubilar, un poco más lejana. Y al lado habían jubilados que decían no a todo, digamos, ¿no? Porque se oponen, no les afecta a ellos, pero de alguna forma es el tema, se oponen a que haya algún tipo de sacrificio a aquel que está hoy día aportando. Pero o sea, hay un sacrificio leve De alguna o hay parte. una complicación mayor, porque es insostenible lo que está atravesando el tema estatal, por un lado, en ese 40%, y también en el Seguro Social, por el otro, al tener un descontrol en ese esquema, ¿no? Más todos los problemas que puedan haber ahí, que hay que corregir, los precios, la buena calidad de los servicios, hay dificultades, hay que corregir, no es un tema sencillo. Yo recuerdo siempre este caso, ¿no? Cuando en el año 2008 yo era ministro de Finanzas, al gobierno de Correa en esa época le correspondió pagar una deuda histórica de más de 20 años con el Seguro Social. Ahí, Sí. en la mitad de esa deuda, desapareció por el tema de la dolarización, ¿no? Porque estaba en sucres,
se la dividía para 25.000 sucres, y Se eso pulverizó. se pulverizó. Entonces eran 400 millones de dólares de la deuda de años anteriores de capital y 400 millones de dólares de intereses. Hubo un gran reclamo de la negociación por la contraparte de Seguro Social que querían que se les pague al tipo de cambio de cada año el valor y no que se divida el total de sucres para 25.000. Yo le decía, yo también quisiera eso con mis aportes, digamos, ¿no? Que mis aportes que yo había dado toda la vida me los hubieran considerado en el Seguro Social al tipo de cambio de cada año y que no me los pulvericen mis aportes y los del resto ecuatoriano a 25.000, pero lamentablemente es lo que es lo que hay. Había una ley que cambió la moneda y entonces hubo que pagar ellos, más los intereses, ¿no? Y entonces yo en esa época, el año 2008, junio del 2008, no pudimos encontrar las facturas a tiempo, ya las auditorías a cargo de finanzas y Seguro Social, y quedaron pendientes como 180 millones de dólares por eh, pagos de salud, ¿verdad? Y esos 180 millones de repente pasó el tiempo y se volvieron 3.000 y pasa el tiempo y hoy día quizás son 10.000, es decir, y ya llevamos algunos años y no se terminan de poner de acuerdo en esa información, en ese esquema de presentar las cuentas para que el Estado las pueda asumir. Y ya estamos hoy día hablando de estos 27.000 millones de dólares que hay atrasos, deudas entre la Seguridad Social y el Estado, adicionales, me imagino yo, a los más de 15.000 millones que tiene en bonos de deuda interna el Seguro Social y algunos atrasos en el presupuesto del Estado. Ya, o sea, esto es algo así como, me siento como un punching ball, es golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, y realmente la capacidad de reaccionar de ambas partes, tanto del Seguro Social como del gobierno, y no, o de todas las partes, como de los afiliados, es muy difícil con tanta situación que se ha venido atravesando. Ahora, dijo el seguro, dijeron las autoridades, me parece que fue la semana pasada, que se iba a cobrar, que yo creo que esto tampoco va a solucionar, pero hay que ordenar, que se iba a cobrar a la parte patronal también, porque se han hecho algunas cosas, algunos convenios y que ahora sí iban como a ajustar el tema, ¿no? Ese fue también otro de los anuncios que se hicieron respecto al seguro. Sí, está bien, hay que hacer las gestiones en esa parte, este, que no quede eso que no quede eso en solamente en la responsabilidad del Estado y el Seguro Social, también el patrón o el afiliado también tiene que poner el hombro para llegar y sacar adelante esta institución, porque quizás alguna parte de la población pequeña no le represente mucha contribución en temas de salud, pero sí a la gran mayoría de ciudadanos que no encuentran otra alternativa tienen esa opción que ojalá pueda ser mucho mejor para ellos. O sea, lo que a mí me parecería justo, digo, ¿no? Es que vamos a suponer, el Estado le debe 24.000 millones al seguro. La parte patronal le debe 10.000 millones. Si se le va a cobrar con el mismo sistema que se le cobre la parte patronal, debería de imponerse a la parte estatal. Eso sería equitativo. Es decir, si la parte patronal puede hacer un convenio y pagar de esta manera, el Estado también. Porque de lo contrario, me parecería injusto, pues. Tal Pero vez con el puede Estado ser es más no sencillo, imposible, pero sería lo justo. no, pero con el Estado es más sencillo, se ponen de acuerdo, el Estado le entrega bonos a 5 o 10 años a la tasa a la tasa de interés que el Estado considera adecuado. El tema es que en alguna parte de la deuda no se paga porque no se ponen de acuerdo, porque el Seguro Social dice, mira, aquí hay tanto que me deben, el Estado dice, La yo no famosa te auditoría. reconozco todo porque no están no ha cumplido el procedimiento que iba a cumplirse porque quizás le faltó cumplir esta letra del reglamento, entonces eso entra a atrasarse en los pagos, ¿no? Entonces, esa parte es la más compleja, por qué razón se está acumulando estos atrasos. Eso hay que entender que esos atrasos ya dejen de crecer y que pueda el Estado empezar a pagar, aunque sea con bonos. Yo no estoy en desacuerdo que esa deuda se pague con bonos, donde yo tengo serios cuestionamientos es que, por ejemplo, el 40% se esté pagando con bonos desde hace algún tiempo
porque eso de ahí está reñido, yo creo que inclusive con normas constitucionales. Bueno, a eso yo voy, ¿no? El tema de que las cosas deberían de ser equitativas y el gobierno debería ponernos el ejemplo para que ni el sector empresarial ni ningún otro sector proteste, porque el ejemplo lo ponga el gobierno, que es el mayor deudor. Pero es como casi tirar una piedra a la luna, porque los dineros, o sea, las finanzas estatales, pues al menos en este momento no dan para eso. ¿Economista o me equivoco? Sí, a ver, no dan, porque si dieran ese 40% de 3.000 millones lo pagarían de los impuestos y de los impuestos no alcanza. Y ahí el gobierno en esa desesperación de que no le alcanza impuestos, yo creo que en la última ley que envió a la Asamblea comete errores el gobierno de concepto, está tratando de cobrar impuestos a los dividendos no repartidos, que implica de alguna forma un castigar a aquella empresa que ya pagó impuestos a la renta por esas utilidades y que decide dejar una parte de ese recurso en el patrimonio de la empresa para poder trabajarlo a favor de la actividad, y entonces le estás poniendo intentas ponerle un impuesto a ese dividendo no repartido, y entonces eh, eso puede molestar el deseo de decir, traigamos plata a invertir en este país. Muchas trabas alejan la inversión, muchos cambios jurídicos en el tema tributario alejan la inversión, que lo que queremos es que la economía se dinamice y crezca. Ojalá no se hayan confundido pensando que el crecimiento de este año es un buen crecimiento, cuando en realidad es consecuencia de un mal año el año anterior, y que no le des chance a que el año termine de mejorar y darle oportunidad que el año siguiente también mejore. Pero si le vas a poner impuestos que alejen inversión, la verdad no es lo mejor, pero la desesperación pareciera ser alta. Economista, hemos visto aquí así un poquito de las opciones y de los problemas que a nivel financiero tenemos en este momento como país, ¿no? Un poquito de las posibilidades, las opciones que hay. Ojalá que las autoridades tomen las mejores decisiones, ¿no? Porque yo simplemente me voy a referir a lo que uno al ver alrededor se da cuenta. En Guayaquil, al menos, cada vez vemos menos actividad comercial. En Guayaquil vemos locales cerrados. Antes era, no, en la noche ya no. Ahora ya es 6 de la tarde. Antes era en ciertos sectores, ahora es en todas partes. No, eso puede ser que se deba a la inseguridad, efectivamente. Pero ese es un mensaje, eso de los pequeños comercios es un mensaje también para las grandes empresas o para las grandes inversiones. Y así la verdad es que el tema se pone bastante escabroso y no nos pone muy optimistas. Ojalá que las autoridades tomen las mejores decisiones, ¿no? Pensando en que la reactivación deje de ser un sueño, una pequeña pizca, algo nos recuperamos, y sea una realidad para todos los ecuatorianos. Gracias, Eco. Así es, Patricia. Ojalá que sus palabras tuvieran eco en la autoridad. Y sus sugerencias también. Bien, un abrazo, gracias por estar aquí en